El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el patronato de lucha contra el cáncer de Villa González Incorporado. O cualquiera de los patronatos del país, porque son instituciones creadas para darle apoyo a esas actividades oficiales que son propias del sistema oficial de salud y el sistema privado, pero principalmente hacia el sistema oficial, que es donde se pueden derivar los servicios de estos patronatos, porque son las instituciones que están obligadas a brindar un servicio gratuito y entonces, o por lo menos cuasi gratuito, porque hay algunas instituciones que manejan patronato, por ejemplo, como la salud, el SEDIMA, y cobran, entonces, pero tienen también sus programas, sus políticas para familias de bajos ingresos, o sea, programas sociales. Pero hay que darle apoyo a este tipo de instituciones porque dirigen su servicio a resolverle problemas a familias muy carenciadas, muy pobres. El patronato de Villa González, ya maduro, tiene varios años que funciona y funciona bien, en el sentido de que sus servicios siempre han estado bien orientados. Claro, los recursos siempre son escasos, nunca son abundantes, pero hay que ver el esfuerzo y la gestión que han hecho estas personas, imbuidas de una fe y de una formación cristianísima, y que hacen, como se dice vulgarmente, de tripa corazón, alargando estos recursos para tratar de evitarle males mayores a familias muy carenciadas, muy pobres de la zona de Villa González y de las demás áreas circundantes o cercanas. Apoye esa institución, porque es una institución verdaderamente de servicio a las familias más carenciadas. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Salvo. Magnífica institución rentada por los salesianos y que orienta su servicio a formar jóvenes en alto riesgo en la sociedad. Jóvenes que perderían el norte del buen vivir y terminan en la delincuencia, así como vemos que la policía tiene que matar y herir delincuentes, gente joven,
los más maduros alcanzan 36, 37, 40 años. Gente joven delinquiendo. Esta institución, ¿qué hace? Formar jóvenes que pueden caer en esas actividades delictivas y los forma para que sean mañana excelentes ciudadanos. Es decir, la sociedad tiene esos retos. Hay que ayudar a esas instituciones, contribuir con ellas para que nos eviten problemas mayores más luego. Por lo menos reducen el número de delincuentes potenciales que ponen en zozobra a la calle, la ciudadanía en las calles. Apoye instituciones como esta también, ponga su caridad en manos como la de los salesianos y la sociedad va a agradecer eso. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Bueno, las autoridades sanitarias, que no hay duda han jugado un trabajo, un papel importante en la lucha contra la pandemia, porque, señores, en esos hospitales, ¿quién no les reconoce el trabajo de los médicos, las enfermeras, el personal paramédico, el personal administrativo de esas instituciones médicas? Todo el mundo valora eso y lo valora con respeto, porque han sido un año o 2 años que el equipo sanitario de la República Dominicana, porque anexo a esos hospitales también están los bomberos, están los choferes que manejan las ambulancias, el 911, qué sé yo, tanta gente que ha colaborado y que ha tenido que emplear, la policía, las Fuerzas Armadas, que han tenido que jugar un papel decisivo en la crisis sanitaria. Es decir, todo el mundo prácticamente, además del sacrificio de la ciudadanía que ha tenido que sufrir todos los aislamientos y distanciamientos familiares y todas esas cosas, uno sabe que se hace cuesta arriba o se hace difícil que uno pueda ponerle una nota negativa al personal sanitario. En este caso ni siquiera las autoridades sanitarias, porque el personal sanitario es incuestionable. Ahora las autoridades sanitarias que han venido trabajando y imbuidos también de buena fe, pero se le han hecho muchas advertencias y aparentemente se han obviado esas advertencias. Y vemos el incremento del virus. No ha sido erradicado, la población, cierta población ha entendido que ya no hay virus, se ha dado al ocio a todas horas del día, se ha dado al poco distanciamiento, al rigor de la mascarilla, eso se ha apartado, usted va a los sitios, colmadones, supermercados, a veces en los supermercados se obliga. Me imagino los supermercados más céntricos. Se obliga a presentar tarjetas, unos y otros a usar la mascarilla, por lo menos dentro de los supermercados las mascarillas se utilizan, se usan. Pero, repito, son estos centros más cercanos. Pero hay, en sentido general, hay ya un irrespeto al distanciamiento, a la mascarilla. Y con las últimas medidas que se han tomado, y han logrado incrementar la vacunación, y todavía eso está lento porque debiera de ser masiva la asistencia a los centros, que ya debieran estar agotadas las vacunas, porque se ha demostrado ya hasta yo no sé, hasta el máximo de verdad, de realidad, que los no vacunados corren riesgo de morir y que llegan a las unidades de cuidados intensivos más rápido o casi siempre que los vacunados. Es decir, los no vacunados tienen su espacio esperándolo allá. La gran mayoría, y de la gran mayoría que mueren también son
de los no vacunados. Es decir, ya eso está probado, de que esté medido, como se dice, estudiado. Y no hay que poner en duda que la vacuna funciona. Esa es la pura verdad. Por lo menos en los adultos ha funcionado la vacuna. Y eso nos hace sentir muy bien porque entramos, cuando nos comenzamos a vacunar, entramos en un terreno desconocido. No para los neófitos, como se le llama, para los supinos ignorantes que éramos los pacientes en este caso, o los potenciales pacientes, sino para la propia ciencia médica. Es decir, entramos en un terreno desconocido, entramos vendados con estas vacunas, porque uno decía, bueno, tan rápido, pero bien, salimos excelentemente bien de la prueba de las vacunas. Las vacunas demostraron que están bien hechas, o por lo menos en el inicio de este proceso de vacunación no ha habido casos que lamentar, por lo menos en la República Dominicana. Se documentaron algunos casos en Europa y eso se conoció en el mundo entero, nadie fue, no se ocultó nada, y con nombres comerciales. Mire, AstraZeneca, la vacuna le provocó estos problemas a tantas personas en Europa. O sea, eso nadie ocultó nada, esa es la pura verdad. Pero en el tiempo que estamos, las autoridades, no hay duda que han bajado la guardia buscando o dar la impresión de que la gente ya le perdió el miedo al virus, que el virus no es tan mortal o tan peligroso porque hay una mitad de la población vacunada. No se ha cumplido con la meta que se trazó de un 70 y no se ha cumplido porque han faltado las exigencias. En ese ambiente, plantear ahora este asunto de la vacunación de los niños de 5 a 11 años, a mí me parece que es un riesgo alto que corre la autoridad sanitaria y la autoridad política del país. Porque sería muy penoso que las autoridades sanitarias fracasaran al querer implementar una política de vacunación, dando un salto, es decir, dejando un vacío, o usar como una suerte, como dicen los topógrafos, como una triangulación, es decir, obviando un objeto que se hace infranqueable, que no podemos pasar por ahí, y entonces derivo por aquí y tiro una salida y qué sé yo, por triangulación, como decíamos, o como se dice en topografía, en planimetría, mejor dicho, o dicho planimétricamente, como dicen los topógrafos, o altimétricamente, no sé, altimetría y planimetría. Ahora, ¿por qué yo digo esto? Porque los padres de los niños y los abuelos de esos niños, no es lo mismo un adulto. Uno ve los medicamentos vienen para adultos y para niños. Todo el mundo sabe eso, que hay medicamentos para niños y medicamentos para adultos. Los adultos, la tendencia es que podemos tomar muchas cosas o ingerir muchas cosas o inyectarnos muchas cosas porque, bueno, somos adultos, somos fuertes, ya estamos probados ante tantas cosas que hay en la naturaleza y que hemos sobrevivido a ello. Bueno, pues nos arriesgamos y somos más conscientes de lo que es vivir. Un niño no lo es. El niño está supeditado a lo que le diga su padre o su tutor. Entonces, no es verdad que los padres van a poner a sus niños a que le peguen, como se dice vulgarmente, una vacuna china, una vacuna de Pfizer americana, una vacuna que sé yo.
Óigame, si los adultos que somos nosotros nos la pusimos con esos temores, imagínense ustedes a unos niños de 5 años hasta 11 años. Eso va a traer, y lo debe saber la autoridad, y yo respeto toda la capacidad técnica, científica del Colegio Médico Dominicano, de los científicos dominicanos que están asesorando a las autoridades en esto, las mismas autoridades sanitarias podrán tener todas sus capacidades, tienen todos sus currículums ahí, sus estudios de posgrados y de grados y de doctorados y de experiencias acumuladas, pero se pueden exponer a hacer, o no el ridículo, no voy a decir el ridículo, pero hacer un fracaso, un esplendoroso fracaso, el intentar vacunar niños. Los niños en esta pandemia se ha demostrado, probado, que los niños son menos afectados por el virus. Tendrán la candidez o la protección divina. Los niños están, no es exentos, pero muy débil, muy poco. El Robert Reed es un hospital que acoge todos los niños del país prácticamente. Ese es un hospital que siempre está sobrecargado de niños enfermos de todas las enfermedades. Pero vi al director de ese hospital ahí diciendo que ahí solamente hay 7 niños por COVID. 2 de ellos creo que han tenido que ir a salas de intensivo porque muchos niños que vienen de la periferia, de hogares muy pobres, niños desnutridos, vienen y toman ese virus. Imagínense un niño desnutrido que llegue con ese virus. Me lo mandan a intensivo. Porque son niños que tienen muchos problemas, pero tal vez no es que el virus lo ponga así, sino que la misma condición de salud de ese niño es tan débil, sus defensas, etcétera, que el niño entonces se vea expuesto. Y aún así, fíjense, los pocos niños que hay en esos hospitales. Los niños son vectores, bueno, es verdad, son vectores, pero, repito, va a ser difícil que la población tutora o paternal o maternal le dé el visto bueno a esa vacunación para los niños. Repito, va a ser difícil porque las vacunas, me dirán, pero los niños todos se vacunan. Es verdad, pero son vacunas que están ya de 50 y 60 y 70 años probadas. Es decir, vacunar a un niño con la triple, eso hace 70 años que se está vacunando con la triple. Y entonces, o el polio, ¿cuántos años se está vacunando de polio? ¿Y cuántos años se está vacunando contra la tuberculosis y todas esas enfermedades que vienen con vacuna? A los niños recién nacidos y niños creciendo en edades muy tempranas se le ponen esas vacunas, pero esas vacunas tienen, repito, tienen 70, 80, 50 años de prueba y de conocimiento científico de que el comportamiento no es anormal, pero a un niño, óigame, que usted le ponga una vacuna de estas que vienen diseñadas para adultos y que esos niños, alguien le tenga un problema a un niño de estos y eso va a traer un escándalo y va a exponer entonces todo ese trabajo que se ha hecho, se puede derrumbar este edificio a la autoridad sanitaria. Yo creo que no es conveniente. Eso debieran pensarlo más, ver la experiencia de los países más desarrollados, Estados Unidos, Europa, ver qué tal con eso, porque ni China garantiza eso. Porque China probablemente sea el país menos vacunado, porque son demasiada gente, son 1.300 millones de habitantes o más. Y China lo que hace es que como tiene un control de su población, lo que hace es que aísla a esa población y lo tranca en su casa porque el régimen es muy fuerte y el régimen es exigente. Y la gente también ya está disciplinada porque el régimen tiene décadas siendo autoritario. Y además los chinos saben que ese régimen no juega para matar gente y en China la vida no vale gran cosa.
Porque allí usted se pueden morir 50,000 chinos y eso no es nada prácticamente para ellos. En China murieron 40 millones de gente de hambre cuando el gran salto adelante de Mao Zedong. La revolución cultural se llevó 8 o 10 millones de chinos. Y eso es un juego. El Tíbet, pacificar el Tíbet, se llevó millones de gente muerta. Pero en China eso es, como se dice, eso es un juego en China. Porque es una población enorme. Imagínense las niñas y los niños que murieron por abortos o ya nacidos. Lo eliminaban nacidos vivos. Vivos, nacidos ahí, lo eliminaban porque había que tener un control de la población, como si fueran pollos de una incubadora. ¿Ustedes se imaginan una cosa así? Eso es China, eso es esa China modernísima y reluciente que hoy exhibe su desarrollo y todo su... Pero tiene todo ese patrimonio de genocidio, de infanticidio, de ese genocidio en China. Es decir, eso no ha sido cosa fácil. Entonces, yo creo que lo mejor es esperar, porque va a haber resistencia de los padres a esas vacunas a los niños. Que lo sepa Salud Pública y ustedes lo van a ver cuando comiencen a promover eso. Yo no sé, habrá que hacer una campaña de promoción muy grande y muy concluyente, porque es que tiene que haber una experiencia de países desarrollados y grandes como ese país que es Estados Unidos, que lo tenemos enfrente. Yo creo que no hay que desesperarse, porque repito, si las estadísticas de internamiento de niños por COVID son tan bajas y las muertes son tan prácticamente, no digo nulas, pero son muy escasas, porque hay una población infantil muy desnutrida, muy enferma, y entonces uno sabe que esos niños están muy expuestos a que se agraven los problemas que puede generar el virus, que aunque sea suave en ellos, pero un niño que tenga debilidades o enfermo o morbilidades, como le dicen las enfermedades que puede arrastrar un niño, entonces el virus le afecta con mucha fuerza y entonces le destruye su salud al niño. Pues yo creo que eso va a ser difícil de implementar. ¿Cuándo? Repito, ese salto de obviar la carrera, el camino que tiene que seguir Salud Pública, que es seguir vacunando a los adultos. Y el que no se quiera vacunar, que le pongan sus trabas. Usted no puede entrar al play como se ha estado haciendo. Seguir siendo más exigente todavía con los adultos no vacunados. Ponerle más trabas, llegar a hacer intervenciones en sitios de ocio nocturno y exigirle la tarjeta a todo el mundo. Y si están agrupados, cerrar el negocio, mientras tanto. Porque ¿cuál es el problema de que usted tenga un negocio de bebidas, tragos y comida? Y que la gente no guarde ningún respeto, todo el mundo junto allí, e incluso sin estar vacunados, sin tener la tarjeta de vacunación, porque no están vacunados, e incluso no tienen mascarilla puesta. Yo he llegado a sitios, señores, que uno se ve ridículo con la mascarilla puesta. Hay colmado, usted llega a un colmadón a comprar algo, y usted llega con una mascarilla puesta, y usted hace el ridículo. Usted se siente haciendo el ridículo porque todo el mundo está sin mascarilla. O los que trabajan en el colmado o los clientes, los parroquianos que están fuera. Hembras y varones, todos adultos. Entonces, ¿por dónde quedamos? Entonces, lo que hay que terminar es el programa de vacunación de adultos. Y no meternos en el programa de vacunación de niños, que lo que va a tener es un rechazo de los padres porque no hay confianza para vacunar a un niño que no tiene, y que uno asume que los niños tienen menos defensa que uno, que los adultos. Bueno, sería una pena que las autoridades sanitarias, después de un esfuerzo y de un reconocimiento como el que se le ha dado por la población que reconoce el trabajo que han hecho, me parece que es un riesgo que van a correr hacia un fracaso esplendoroso, tratar de influir en la población
tutora o de padres y madres para inclinarlo a la vacunación de sus niños. Va a ser difícil. Repito, eso no va a ser posible que se consiga. Vamos a la pausa y regresamos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Ahora sí, vamos a hacerle. Llegan los dueños del tarolío. Porque aquí se ruge. Y vamos trotando hacia la cima. Pero en un elefante el país se convierte en un play. Banreservas activó la pelota y vuelve más fuerte que ayer. Por los 411 que la bota, por los 411 que la bota. Banreservas activó la pelota. Banreservas, patrocinador oficial de la temporada invernal de béisbol 2021-2022. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El Partido Revolucionario Moderno, continuación o no continuación, porque dirán, bueno, Fermín, nosotros hemos cambiado la política o la manera de hacer política, no somos iguales que el PRD. El PRD ya eso es asunto del pasado, ya nosotros estamos demasiado advertidos. Podrán decir algunos PRMistas, pero yo creo que siguen todavía arrastrando esas falencias, esas debilidades todavía. Lo vemos en el Congreso. El Congreso Nacional viene actuando en forma muy, no voy a decir que no sea propio de su independencia o de una pretensa independencia que quiera sostener el congresista diciendo, bueno, nosotros somos el primer poder del Estado. Yo recuerdo, siempre he hecho la anécdota de González, Putico González, el senador, que fue de Balaguer, a decirle que, bueno, delegado por los demás congresistas, senadores, compañeros, para que le informara al presidente Balaguer que los senadores de la República habían decidido aumentarse el salario de 7 a 15 mil pesos. Oigan bien el monto, para que sepan cómo eran las cosas. Y Balaguer, cuando González le presentó el informe, Balaguer informa, vamos a decir, en forma exclamatoria, dio un manotazo y con su índice, como siempre señalaba con ese índice Balaguer, atrévanse, atrévanse, 2 veces, en tono bien airado, bien exclamatorio. Y eso, no hay duda, que ponía en evidencia la fortaleza del liderazgo de Balaguer, no solamente sobre la gente que él le eran sus seguidores, sino lo que no le seguían a él, lo que le adversaban a él.
tenía esa autoridad. Bueno, que era autoritario Balaguer, que tenía donde mando, que era trujillista, que todo lo que le quieran poner. Pero tenía autoridad y se hacía sentir la autoridad. Y recuerdo que de esa anécdota que me la hizo saber el propio senador González Putico. Putico fue y le dijo, mire, presidente, los senadores de la República y yo como representante de ellos y del primer poder del Estado, oigan eso, a un hombre como Balaguer, que era el Estado soy yo, era casi una réplica del Estado soy yo, de los Luises de Francia. Imagínense ustedes. Era prácticamente casi un relajo contra Balaguer. Pero los tiempos no son eso. Muy bien. Ahora, el PRD nos enseñó que en el Senado y en la Cámara de Diputados siempre había como una rebelión ahí. Y los senadores hacían hasta lo que les daba la gana. Todavía en el 98, cuando se escogió la Junta Central Electoral, vimos ese congreso del PRD en forma supremacista, escoger una Junta Central Electoral borrachos. No, nosotros, mire, bebiendo ron que estamos nosotros, así es que la vamos a escoger borrachos. Los senadores, borrachos no de poder, ni borrachos de entusiasmo, no. Borrachos de verdad, ebrios, ebrios con alcohol. Y escogieron una Junta Central Electoral ahí que todo el mundo sabe lo que eso trajo. Protestas y todo eso, es decir, por encima de la autoridad del partido. Desde luego, ya el doctor Peña Gómez había fallecido, porque con Peña Gómez no pasaba eso, porque nadie se le imponía a Peña Gómez en ese partido. Y el que trataba de imponérsele, Peña lo rebajaba, lo reducía a su mínima expresión. Eso era el liderazgo de José Francisco Peña Gómez. Por eso, después de su muerte, el relajo que vino ahí, que hasta se fue el principio de no reelección, se fue por los suelos. Hipólito Mejía hizo lo que le dio la gana y se convirtió en una especie de, el Estado soy yo también, una especie no con el talento de un Luis ni un Joaquín Balaguer, pero vamos a decir del imperante del momento de la silla de alfileres, de un cerebral que llegó ahí, no aquel liderazgo de José Francisco Peña Gómez. Entonces los presidentes podían tener rebeliones en el Congreso, pero ese liderazgo de Peña mandaba la moderación y recogían, como se dice, el vino o el agua derramada se recogían con ese liderazgo de Peña. Hoy el presidente no quiere asumir ese liderazgo. El presidente Abinader que debe asumir ese liderazgo porque Hipólito Mejía no tiene liderazgo. Entonces el Congreso luce como que está por su cuenta y que el presidente están por su cuenta. El presidente no tiene que ver con eso porque eso es independiente y no debe ser, porque es que este país necesita de guías, necesita de líderes. Entonces el Congreso, señores, hay que ver el papelón que se ha estado jugando con ese Código Penal. El relajo que hay con eso, el relajo que tienen con la propia sociedad. Y entonces el gobierno luce que eso no es con nosotros. El PRM está corriendo esa suerte de ver repetir esas situaciones de la historia, que la historia tiende a repetir. Y va a hacer que se repita, que venga esa doble repetición de que ese Congreso esté haciendo cosas que mañana van a afectar al propio partido y al gobierno del presidente Abinader. Hay que ver lo que era aquel Congreso. Un presidente de la Cámara de Diputados, Atuey de Can, por ejemplo, Atuey de Can, su línea política trazada por Salvador de Blanco, esa tendencia de Salvador, eso eran unos pleitos con el gobierno de don Antonio Guzmán. Y don Antonio prácticamente no tenía injerencia en ese Congreso, con un Atuey de Can envalentonado allí como presidente de la Cámara y retaba prácticamente a don Antonio.
Claro, eran PRDistas los dos, pero se sentía una independencia de esa Cámara de Diputados que era como si fuera un partido aparte del gobierno. Y había que ver la personalidad de Antonio Guzmán. Un PRDista de formación vieja en ese partido, desde sus inicios, por lo menos de la etapa democrática del país. Pero don Antonio fue uno de sus grandes pilares del PRD local y además un hombre con un respeto y unas consideraciones especiales que tenía en ese partido. Pero esa pugnacidad, Congreso y gobierno siempre debilitaban al gobierno y al partido. Luego, cuando llega Salvador Jorge Blanco, que además Salvador Jorge Blanco entonces también sublevado en el Senado, porque tenía también su tendencia metida allí, y sublevado con Antonio Guzmán. Entonces uno conoce todas esas cosas que pasaban allá. Pero estaba ese liderazgo del doctor José Francisco Peña Gómez que domaba a esos toros bravos. Bueno, vino Salvador Jorge Blanco y todos recordamos aquellas escenas, aquellos, diríamos, matadores de toros que había en ese Congreso, que se dividió en dos cabezas, bicéfalo, dos senados, dos presidencias del Senado. Eso era el Congreso. Entonces, esas cosas, este Congreso que ha dado tanto tumbo con este Código Penal y con muchísimas cosas, porque esas cosas que se están viendo ahí son tan distintas a la aprobación de los préstamos. Entonces, era lo que decíamos ayer. El gobierno, cuando quiere préstamo, ese Congreso es dócil. Entonces, cuando se presenta un problema tan serio como este, que puede afectar la imagen del propio gobierno y la imagen del liderazgo del licenciado Abinader, porque ¿cómo va a quedar el licenciado Abinader ante instituciones como la Iglesia Católica y la Iglesia Cristiana? Ya esas iglesias están criticando al presidente y le están señalando directamente al presidente, al Poder Ejecutivo. Lo están señalando directamente curas y obispos y pastores de la iglesia evangélica. Le están señalando al presidente su debilidad con esa situación del Congreso. Y diríamos, ese limbo en que están, que usted ni sabe, ellos mismos ni saben quién, o sea, no se tienen ni siquiera confianza en los propios congresistas para tomar una decisión con ese Código Penal. Entonces han alterado, le agregan, le ponen, y todo es como poniendo palos en las ruedas. No avanza. Y cuando se avanza 2 metros, entonces retroceden 3. Algo como el gusanito aquel. Es decir, así no se puede tener una gestión ni legislativa ni gubernativa o del Poder Ejecutivo, y a la larga eso le va a traer problemas al propio presidente Abinader. Porque la tendencia que lleva ese código ahí es que no lo van a aprobar como quieren las iglesias o una gran parte de la sociedad, como quiere que se apruebe eso, o que se saquen los causales y que se pongan aparte, pero le han ido agregando. Fíjense lo que le agregaron con ese asunto de los homosexuales y las lesbianas. Ahora con el asunto de la niñez, las correcciones en el hogar, las limitaciones que quieren ponerle, que si un padre o una madre, o que si los padres discuten entre ellos, aunque sean matrimonios estables, esa mujer puede venir y decir, o sea, imagínense ustedes, las mujeres inician generalmente los celos. Por celos, mejor dicho, inician los pleitos, que son muchas veces pleitos verbales, que comienzan como verbales, pero pueden terminar en agresiones físicas. Pero verbales. Una mujer montada en celos, y uno sabe que los hombres no son los que inician el pleito, que son las mujeres las que inician el pleito en la casa, por celos. Usted llegó tarde, o llegó pintado, o llegó qué sé yo, y viene con una cosa de esta. O llaman a esa mujer y le dicen que usted está bebiendo allí, que bueno,
o bailando o acompañado de una dama, y se arma esa discusión. Entonces esa mujer puede ir ponerle una querella al marido y eso es un verdadero lío, que hasta la misma mujer, después que los furores se calman y que entre en razón y dice, pero ¿y qué es lo que yo he hecho? Entonces ya no se puede hacer nadie, ese hombre es pasible de ser sometido, o mejor dicho, condenado, imputado por esos asuntos de violencia familiar, y entonces 1 año preso el marido y la mujer queriendo a su marido. Explíquenme ustedes qué lío sería eso. Entonces, ¿para qué este Congreso trata de complicarle la vida al gobierno con eso? Porque es al gobierno que le están complicando la vida. La corrección de los niños, es decir, que usted le dé 3 latigazos, porque nosotros que fuimos hijos de viejos, por ejemplo, mi padre fue un hombre de edad muy avanzada cuando nosotros nacimos. Mi padre no podía darme una pela yo con 7 años y él con 72 o 73 años. Era difícil que mi padre saliera a perseguir a los niños, a darle una pela con una correa o con una vara. ¿Quiénes nos daban las pelas? Los hermanos mayores. Nosotros teníamos un hermano que ese tipo nos daba, eran verdaderos, era azotes, eran unos azotes que nos daban, pelas. Pero, por ejemplo, ¿por qué no daban una pela? Miren, ustedes no pueden ir a nadar al río Yaque o al canal de riego de Banegas, el canal Navarrete, canal profundo, peligroso, porque un muchacho se puede ahogar. En el río también igual, el río arrastra, hay un vacío, un hoyo muy profundo, el muchacho todavía no tiene buena destreza de natación, el muchacho se ahoga, a esos peligros era que venían las pelas, o jugar juegos peligrosos, o exponernos a peligro, jugar en la calle, en un vehículo, montar bicicleta en plenas calles, etcétera, etcétera. Jugar trompos con unos clavos que hacíamos nosotros esos trompos para romper otros trompos, eran juegos, pero juegos peligrosos, juegos de fufú, qué sé yo, una chapa de botella, una tapa de botella aplastada, bien aplastada y filosa para cortarle el hilo, pero eso era peligrosísimo y le podía cortar un ojo al muchacho. Es decir, contra todas esas cosas venían las pelas, las correcciones o las correcciones de los maestros. Ustedes saben los reglazos que nos daban los maestros. Ahora yo pregunto, ¿cuántos salimos malos? ¿Salimos bellacos, salimos criminales, salimos delincuentes de esas correcciones? Al contrario, todo lo que tienen la edad de Manuel Fermín, o menos, pero que vivieron esa experiencia de la escuela trujillista y post-trujillista, y de esas correcciones familiares, todos agradecemos esas correcciones que nos daban los mayores. Muy difícil que nosotros nos sintamos doloridos con esos mayores, hermanos mayores o tíos que nos daban pelas y que nos corregían con fuerza. Se lo agradecemos, mejor se lo agradecemos. Vámonos a la pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias
sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muchos buenos dominicanos y dominicanas de todos los estratos sociales y políticos han venido saludando la política haitiana del gobierno. Yo tengo mis aprensiones y lo he dicho y lo he manifestado responsablemente aquí porque nada más creo en una sola política y es la repatriación. Todo lo que no sea repatriación es mala política haitiana en la República Dominicana. Lo he manifestado con todas las durezas y el respeto que haya que tener por las autoridades y los políticos, los líderes políticos. El gobierno ha convocado 30 políticos, líderes políticos u organizaciones políticas para explicarles sus pasos, su política con respecto a Haití. El gesto, excelente. Si hubo una persona que pidió que el gobierno se dejara o asesorara o que explicara o que le sugiriera a las demás fuerzas políticas que se comprometieran con esto porque era responsabilidad de todos, no solamente del gobierno. Mantener una posición de respeto por el país. Pero aquí todo el que ve este programa sabe que Manuel Fermín fue el único que yo he dicho, y no es por yoísmo ni por adanismo, que dije que el discurso del presidente en la Asamblea de Naciones Unidas no me gustó. ¿Por qué? Porque me hubiera gustado no un discurso denunciativo de la situación que está en Haití, sino denunciativo con la situación que nos crea Haití a nosotros aquí. Para decirle a la comunidad, primero, lavarnos ante la comunidad, que ha sido tan perniciosa, echándonos todos los lodos a nosotros sobre los problemas haitianos. Y todavía fíjense cómo los traidores nos viven señalando que generamos apatridia, que no queremos regularizar a los haitianos, que le tenemos fobia, que somos racistas y que somos todos, bueno, antinegros. Oigan bien. Eso nosotros decíamos, no, el presidente debió haber dicho ahí en Naciones Unidas, señores, permítame 5 minutos y yo les voy a mostrar este video de por qué República Dominicana no resiste esto. Miren la situación de las parturientas haitianas y miren la situación de millones de haitianos deambulando en Santo Domingo y nosotros no podemos permitir esto. Entonces, pónganle atención a Haití porque nosotros vamos a comenzar una repatriación a limpiar nuestro país de esa irregular situación migratoria que nosotros tenemos. Si el presidente hubiera dicho eso en Naciones Unidas, o tuviéramos nosotros intervenido o estuviera Haití intervenido. Pero hubieran tenido que reaccionar porque saben que República Dominicana estaba dispuesto a no aceptar ese ser sumidero de la situación haitiana. Pero bien, el presidente fue felicitado por todo el pueblo político. Yo no. Yo dije, yo no estoy de acuerdo con ese discurso. Pero no soy un crítico del presidente, porque el presidente, él tendrá más informaciones, más razones que yo para eso. Bien. Como yo vengo de la escuela balaguerista, dije aquí y he mantenido 1000 veces mi posición de Balaguer. Y me siento honrado manteniéndola y exigiendo que se cumpla como él hacía las cosas. Dije, el gobierno debe imitar a Balaguer, no actuar como Balaguer, pero sí imitar la política haitiana de Balaguer. Debe ser imitada por el país. Vista su experiencia que tuvo Balaguer, dilatadísima, y experiencia de verdad, viviendo momentos dificilísimos.
porque entonces era una dictadura, al servicio de una dictadura, donde había que manejarse casi era en un filo, ese filoso ambiente en que había que manejarse con tanta diplomacia, de que usted ni afectara al régimen, ni se afectara a usted mismo. Entonces, un hombre tan exigente como el dictador. Y Balaguer fue un hombre que tuvo éxitos. Tantos éxitos que salió no defendiendo la matanza de los haitianos, sino las posiciones diplomáticas que estos hombres superiores mantuvieron en el exterior para convencer a una comunidad internacional, señores, ante hechos tan graves como eso de asesinar a esa gente, esos haitianos. Entonces, Balaguer aprendió de eso, de esas situaciones, aprendió. Por eso he pedido que el gobierno no hable de Haití, que nosotros no tenemos que hablar nada de Haití ni con Haití. Dejarlo a ellos tranquilos ahí y nosotros de este lado con las previsiones. Mandar soldados a la frontera, esa política buena de este gobierno, pero yo he dicho ayer, todos los gobiernos han hecho lo mismo, han mandado soldados a la frontera, o no recuerdan en el 93, 94, cuando Estados Unidos repuso a Aristides, que vino, invadió hasta Haití, hizo un cerco y rodearon. Joaquín Balaguer, ¿qué le dijo a Clinton, a los Estados Unidos? Miren, a Naciones Unidas y a Estados Unidos directamente. Miren, yo no quiero campamentos de haitianos aquí. Además, yo cuido mi frontera con mi ejército. Eso dijo Joaquín Balaguer y se cumplió. Aquí quería venir Naciones Unidas y Estados Unidos poner una vigilancia en la frontera con nosotros para evitar que se trasegaran cosas a Haití para mantener a Cedras y su junta. Pero Balaguer se impuso. No, yo mi frontera la cuido con mi ejército. Y eso fue lo que se hizo. Pero Balaguer no hablaba de Aristides, Balaguer no hablaba de Cedras, Balaguer no hablaba de nadie. Y yo he citado aquí el caso de que en el año 1989, es decir, 3 años o 4 antes, cuando la crisis después, la salida del hijo de Duvalier, de Baby Doc, la posición de Balaguer, ahí no hay con quién hablar, porque Próspero Abril, eso no es presidente ni a nadie, esos son gente que están a lo loco allí, fácticas. ¿Qué ha pasado? Que en República Dominicana el gobierno sigue hablando con esa gente, eso no va para ningún lado, ni va a dejar ningún beneficio. Entonces, ¿qué está haciendo Interior y Policía? Metiendo la pata. Han creado la oficina para regularizar haitianos. Ustedes no pueden regularizar haitianos aquí, porque que usted le da un papelito a un haitiano y ya él cree que usted le está dando una cédula y un pasaporte para vivir en República Dominicana. Y le tiene 14 muchachos, 10 niños. Y así andan pariendo aquí. Todas esas mujeres son mujeres que viven aquí, las haitianas. Lo que pasa es que llegan a un hospital. ¿Qué es lo que llegó a una haitiana? ¿Qué sabe el personal médico del hospital si ella viene de Fort Liberté o de qué sé yo dónde, de por allá, de Veladere, o viene de Los Minas, o viene de ahí, de qué sé yo, de La Barquita, o de Sabana Perdida? ¿Qué de ahí es que vienen las haitianas? Están todas aquí. Entonces miren lo que declara el director de migración de este gobierno. El director general de migración, Enrique García, reveló anoche que esta institución tiene las manos atadas para poder regularizar a los ciudadanos haitianos que viven en República Dominicana. ¿Ustedes están oyendo esto? Afirmó que el 90% de esa población que reside en el país no tiene ningún tipo de documentación, lo que dificulta el proceso para establecer su estatus legal. Es una realidad que nos da de frente. La pregunta del millón es cómo resolver este problema, señor presidente. Nómbreme a mí, yo le trabajo de gratis. Nómbreme director de migración, ya que tiene que votarme a los 2 días. ¿Por qué es lo que tiene que hacer un director de migración? Repatriar, eso es lo que ustedes tienen que hacer, más nada. ¿Qué es lo que hace un ilegal en un país? ¿Qué garantía tiene un ilegal en el país? ¿Cuál es la garantía? Que Estados Unidos le da garantía a nadie, porque usted sea ilegal. Hay que mantenerlo aquí, dejarlo aquí, ponerlo allí. No, eso no es un muñeco, no es un monumento, una estatua. Simple y llanamente, esto es una irresponsabilidad. Y lo que está haciendo Interior y Policía es otra irresponsabilidad, porque no saben qué es lo que están haciendo.
Lo que tiene que hacer el gobierno es repatriar. Cuando usted tiene un ilegal y que no tiene ningún documento, ¿y qué es lo que usted va a hacer con esa persona? Que ni siquiera lo puede apresar porque no sabe a quién está apresando. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? ¿Usted cree que unas declaraciones como estas son válidas? Eso es una falta de respeto a la política de migración de cualquier país, aunque sea una tribu. Entonces, esa es la bisoñez, esa es la mala política que se está jugando, diplomática que tiene el gobierno. Entonces, el gobierno está actuando con una bisoñez increíble, o no increíble, sino visible. Eso no puede decirlo un director de migración. ¿Qué voy a hacer? Haga lo que usted tiene que hacer. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Sacarlo del país, llevárselo del país donde estén. Porque es un ilegal, indocumentado. Usted lo que tiene que es repatriarlo a su país, punto. Pero ahí es que el gobierno no quiere. Entonces yo no creo en la política haitiana del gobierno de don Luis Abinader, lamentablemente. No puedo creerla. Y si el pueblo dominicano la cree, allá ustedes con su creencia que van para ningún lado. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde. Despidiendo el sol y comenzando la noche.